Sí, datos tremendos los que nos está proporcionando en estos instantes, maestra. Estamos hablando de 1,000 niñas menores a 14 años que dan a luz todos los días. Imagínate. Todos los días. Todos los días, que además yo digo, son niñas que ni siquiera han podido saber lo que es vivir una vida feliz. Por eso esta norma de la 046 se vincula con otras muchas, con las de los derechos de las niñas y los niños, con la de VIH, con la de discapacidad. Tú sabes que un alto índice de niñas que también tienen retraso mental o discapacidad son violadas sexualmente. O sea, es gravísimo, son temas que nos deben alarmar a todos. Y no porque yo promueva una cosa o aquella va a dejar de pasar, sino lo que tenemos que hacer es políticas públicas. Yo, en lo personal, quiero decirte de un caso que me conmovió muchísimo. Una niña de nombre Alicia, que llega al Instituto Nacional de Perinatología proveniente de Michoacán, le detecta a la madre, curiosamente, que le creció el vientre de manera inesperada, ¿no? Y entonces la niña, cuando la atendieron, se dieron cuenta que tenía 7 meses de embarazo, de 9 años de edad, que desde los 6 años había sido violada por el padre biológico, y la niña ni siquiera entendía qué era lo que le pasaba, porque el asunto está en que los hombres, los padres, los hermanos, los tíos, los cuñados, les dicen que las quieren, que por eso les hacen eso. Entonces yo creo que estamos en un problema muy, muy grave, y de verdad los datos que da, yo no los estoy inventando, es que las niñas a esa edad no tienen ese conocimiento. Reitero, ni siquiera saben lo que les está pasando, ¿no? Obviamente una mujer adulta, pues claro que puede llegar y decir, si es que me practiquen el aborto, pero en las menores de edad no es ni siquiera ese un tema a debate. O sea, me parece que estamos banalizando de tal manera lo que les pasa a las mujeres. Y luego algo que yo decía, que no sé si estuvo en el aire o no, me parece muy grave que siempre se culpen las mujeres y que no se hable de quienes las violentan. O sea, me parece que es un tema como que no queremos ver, y que solamente hablamos de las mujeres que abortan o las mujeres víctimas de violación, cuando en realidad no hablamos de quienes las violentan. Maestra, diputada Candelaria Ochoa, hablaba hace un momento, antes de tener este corte involuntario, de que es un tema de educación. La educación sería para todos los grupos, es decir, estas pequeñas, cómo ayudarlas a prevenir, pero para el agresor, ¿qué, maestra? Me parece gravísimo también. En la norma 046 se contempla a las mujeres víctimas de violencia sexual y familiar, a los agresores y el entorno. Fíjate, Josefina, por eso es como un error creer que las niñas a los 12 años pueden tomar una decisión así, porque no saben, porque no tienen ese conocimiento. Por eso yo hablaba de todas las campañas educativas que podamos hacer, todas son válidas, pero no sancionar solamente a las mujeres. Así es. ¿Cuál sería, qué dice la norma, maestra, para el agresor? Bueno, la norma, mira, Josefina, la norma son cerca de 15 cuartillas en letra tamaño 8, en donde, de verdad, o sea, no es como lo quieren explicar, de que, las mujeres son abortantes, ¿no? No, la norma tiene 15 cuartillas en donde viene todo un protocolo de atención. Hay formatos en donde el personal de salud va anotando una cosa y otra, porque hay una entrevista, porque hay un seguimiento al caso, porque se contemplan refugios para las mujeres que no tienen a dónde ir, como este caso de Alicia, ¿verdad?, que yo les comentaba. La pobre criatura, pues llega de Michoacán con un embarazo de 7 meses, en donde la mamá supuestamente no sabía, y resulta que claro que sabía, que era cómplice del padre biológico de la criatura, y la separaron de sus padres. Entonces contemplan refugios y albergues para mujeres que viven esta condición de vulnerabilidad, ¿verdad?, que se quedan solas. Y bueno, solo decir, las mujeres que tenemos educación, que tenemos redes sociales, pues claro que no acudimos a ese tipo de
de mecanismos porque tenemos otros. Y algún diputado ahorita decía, y las mujeres que tienen dinero, esas no recurren al aborto en este país, esas recurren al aborto en otros países. Y si lo recurren aquí, pues es en absoluto seguridad para sus vidas, ¿no? Estimada maestra. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la violencia sexual y de la violencia familiar de la que son objeto. Así es. Estimada maestra Candelaria Ochoa, agradecemos mucho el espacio en su agenda y platicar con nuestra audiencia, un tema de primer orden que nos gustaría seguir abordando con usted si nos lo permite más adelante. Claro que sí, además porque de verdad, esta norma es una norma muy, muy completa que se vincula con otras 11 normas y que además no es, yo diría, no es una norma abortiva, como quieren hacernos creer, es una norma por la salud sexual y la seguridad y derechos de las mujeres. Un abrazo, diputada. Un abrazo, Josefina, mucho gusto y me gusta más maestra. A mí también. A mí también, maestra. Porque esto dura poquito, pero yo soy maestra como de, ¿cómo se llama? De Discriminación siempre. personal. Así es. Gracias, ¿No? maestra. Pues, un abrazo, Josefina. Hasta luego.